En tierras antiguas, donde los dioses y las bestias convivían en las leyendas, existía una criatura envuelta en misterio. Se decía que habitaba en la oscuridad, entre los monstruos que atormentaban las pesadillas de los helenos. Sin duda, era una de las más temidas. Muchos héroes valientes intentaron darle caza, pero ninguno logró regresar. Antes de empezar, te invito a darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para más historias del pasado. Empecemos. Se decía que su aspecto era tan aterrador que nadie podía enfrentarse a ella y sobrevivir. Su nombre era Medusa. Sin embargo, Medusa no siempre fue así. Hubo un tiempo en que fue una de las mujeres más bellas que jamás habían caminado sobre la tierra. Nació de la unión de dos deidades marinas primordiales, Forcis y Ceto, y llegó al mundo como una niña común. Medusa tenía dos hermanas, Esteno y Euríale, quienes, a diferencia de ella, nacieron como gorgonas, seres con rasgos de mujer y serpiente. Desde pequeña, Medusa fue una devota seguidora de la diosa Atenea. En sus juegos con sus hermanas solía representar a la diosa, mientras que ellas preferían interpretar a los villanos. Además de sus hermanas, Medusa tenía un gran amigo llamado Íficles, con quien compartía un vínculo inquebrantable. Juntos vivieron innumerables aventuras inseparables en su amistad. Con el paso del tiempo, Medusa creció y su belleza se volvió aún más deslumbrante. Su encanto no pasó desapercibido y entre los jóvenes, Íficles fue uno de los más afectados por su gracia. Su corazón quedó atrapado en las redes de Eros, el dios del amor, y finalmente no pudo ocultarlo más. Con valentía, confesó sus sentimientos a Medusa. Ella sentía un gran cariño por él, pero su destino ya estaba trazado. Desde hacía mucho tiempo, su mayor anhelo era convertirse en sacerdotisa de Atenea, y ese camino exigía renunciar a cualquier tentación amorosa. Cuando llegó el momento adecuado, Medusa inició su preparación para consagrarse al servicio de la diosa. El entrenamiento de las aprendices dentro del templo era riguroso. Se esperaba de ellas una conducta intachable y un dominio absoluto de la disciplina, pues cada una de sus acciones reflejaba el honor y la pureza de Atenea. Para servir en el templo de Atenea, las sacerdotisas debían cumplir con un requisito inquebrantable: la pureza absoluta. Como reflejo de la propia diosa, las jóvenes que deseaban consagrarse a su culto estaban obligadas a permanecer vírgenes, al igual que Atenea, quien jamás sucumbió a las influencias de Eros y Afrodita. Medusa no solo cumplió con estas exigencias, sino que se convirtió en un modelo de devoción. Su entrega era tal que parecía encarnar la perfección misma. Con el tiempo, sus ceremonias y rituales comenzaron a atraer a más y más seguidores, fascinados no solo por su fe, sino por la gracia con la que realizaba cada acto sagrado. Además de su gran fervor religioso, Medusa poseía una cabellera excepcional que ondeaba con el movimiento del viento como si tuviera vida propia. Su belleza era tal que en un momento de descuido, un hombre osó decir que su cabello superaba en esplendor al de la propia Atenea. Desde lo alto del monte Olimpo, la diosa observó la creciente admiración que despertaba su sacerdotisa. Pronto se dio cuenta de que muchos de los que acudían a su templo ya no lo hacían en su honor, sino para contemplar a la joven cuya hermosura y presencia parecían eclipsar incluso la gloria divina. Atenea, aunque consciente de la situación, decidió no castigar a aquellos que desviaban su adoración para admirar a Medusa. Sabía que, aunque lo que ocurría no era correcto, la joven sacerdotisa no tenía culpa alguna. Medusa simplemente cumplía con su labor de la mejor manera posible, sin buscar intencionadamente la atención que recibía. Mientras tanto, en el Olimpo, Poseidón observaba con interés la inquietud de la diosa. Su relación con Atenea estaba marcada por una antigua rivalidad. Tiempo atrás, ambos habían competido por el honor de convertirse en la deidad protectora de la ciudad más importante de la región del Ática. Al final, Atenea resultó victoriosa, y en su honor la ciudad adoptó su nombre, Atenas. Aunque Poseidón aceptó su derrota, en su interior nunca la olvidó. Sabía que algún día llegaría el momento oportuno para ajustar cuentas y tomar su revancha contra la diosa de la sabiduría. Poseidón notó que la atención de Atenea estaba puesta en su más fiel y hermosa sacerdotisa. Fue entonces cuando ideó su venganza, convertir a aquella joven en la pieza clave de su plan,
para mancillar la reputación de la diosa. El dios de los mares trazó su estrategia con precisión. No atacaría a Atenea directamente, sino que golpearía donde más le doliera, corrompiendo a una de sus seguidoras más ejemplares. Ajena a las intrigas divinas, Medusa continuaba con su vida cotidiana, sin sospechar que era vigilada desde las alturas del Olimpo. Un día, mientras paseaba cerca del mar, sintió que algo la observaba desde la distancia. Oculto entre las olas, Poseidón la contemplaba con intensidad, esperando el momento adecuado para actuar. De pronto, una voz pronunció su nombre. La llamada provenía del océano. Entonces, el dios emergió con todo su esplendor, irradiando poder y majestuosidad. Con su encanto irresistible, intentó seducir a la joven sacerdotisa. Sin embargo, aunque Medusa quedó momentáneamente deslumbrada por su imponente presencia, su devoción a Atenea era más fuerte. Recordando los votos que había hecho, rechazó con firmeza los avances del dios. Poseidón no aceptó el rechazo. Con furia, tomó a Medusa del brazo, decidido a no dejarla escapar. Pero la joven reaccionó con rapidez, e impulsada por el miedo y la desesperación, le asestó un violento golpe en el rostro. Sorprendido por su resistencia, el dios aflojó su agarre, lo que le dio a Medusa la oportunidad de huir. Su única esperanza era llegar al templo de Atenea, el único lugar donde se sentía protegida. Corrió con todas sus fuerzas, con el corazón latiéndole frenéticamente en el pecho, mientras Poseidón, cegado por el deseo, la perseguía sin descanso. Cuando Medusa estaba a punto de alcanzar la seguridad del templo, Íficles, su fiel amigo, se interpuso entre ella y el dios. Aunque no tenía oportunidad contra una deidad, se enfrentó con valentía al señor de los mares. Sin embargo, su coraje no fue suficiente. Con un solo golpe, Poseidón lo derribó brutalmente. Medusa logró entrar en el santuario y, temblorosa, se arrodilló ante la estatua de Atenea. Entre sollozos, elevó una súplica desesperada, rogando por la protección de su diosa. Pero su ruego quedó sin respuesta. Los pasos de Poseidón resonaron en el templo cada vez más cerca. Medusa no tenía escapatoria. Atrapada y sin defensa, imploró piedad, pero el dios no se detuvo. Poseidón tomó a Medusa por la fuerza en el altar sagrado de la diosa a la que ella había servido con devoción. Satisfecho, el dios abandonó el templo con la certeza de haber cumplido su venganza. No solo había mancillado a la sacerdotisa más virtuosa de Atenea, sino que también había profanado el lugar que la diosa tanto valoraba por su pureza. Medusa se sentía mancillada, envuelta en una profunda vergüenza y desesperación. Su cuerpo temblaba, y las lágrimas corrían por su rostro mientras se abrazaba a sí misma, tratando inútilmente de encontrar consuelo. De repente, la estatua de Atenea en el templo cobró vida, y la imponente figura de la diosa se manifestó ante ella. Su mirada era fría, severa, y su voz retumbó con furia. Esto no habría ocurrido si no hubiera sido tan vanidosa, sentenció la diosa. Con tu arrogancia y tus actitudes exuberantes, has desviado a los hombres del sendero de la virtud y la pureza. Tu presencia ha sido una distracción imperdonable. Si no hubieras atraído tantas miradas con tu belleza, mi templo seguiría inmaculado, y mi honor no habría sido mancillado. Medusa, aún arrodillada, levantó la vista con incredulidad. Buscaba en los ojos de su diosa un atisbo de compasión, pero solo encontró condena. Atenea, en su juicio implacable, decidió que Medusa debía pagar por la deshonra del santuario que le había sido confiado. Aunque ella no había sido la culpable de su destino, la diosa dictó su castigo sin piedad. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Íficles, malherido pero aún con fuerzas, recobró el conocimiento. Su mente se nubló al recordar lo sucedido, y con un nudo en la garganta emprendió la búsqueda de Medusa. El sonido de su llanto lo guió hasta el templo. Al llegar, encontró a su amiga sentada en el suelo, envuelta en sombras, sollozando con amargura. Intentó acercarse, pero Medusa, con la voz entrecortada, le suplicó que no lo hiciera. «No quiero que me veas así», susurró, hundida en la tristeza y el dolor. Preocupado por el estado de su amiga, Íficles ignoró su súplica y se acercó con cautela. Quería consolarla, hacerle saber que no estaba sola. «Medusa, no importa lo que haya pasado, sigo aquí contigo», dijo con voz suave,
mientras extendía la mano para tocar su hombro, pero en el instante en que sus dedos rozaron su piel, sintió un dolor punzante. Una serpiente, que ahora formaba parte del cuerpo de Medusa, lo había mordido. Alarmada, la joven se giró de golpe, y sus ojos se encontraron con los de Íficles. Durante un breve instante, ambos quedaron inmóviles, pero luego algo aterrador sucedió. El cuerpo de Íficles comenzó a endurecerse. Su piel se tornó gris, y en cuestión de segundos quedó transformado en piedra. Medusa soltó un grito ahogado, y con desesperación abrazó la fría estatua de su mejor amigo, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Aterrada por el monstruo en el que se había convertido y temiendo causar más daño, decidió huir. Se internó en la oscuridad de la noche con el corazón destrozado. Sin embargo, su partida no pasó desapercibida. Algunos habitantes de la ciudad la vieron mientras corría, y al cruzar su mirada con la de ella, quedaron petrificados al instante. Los sobrevivientes contaron con horror lo que habían presenciado. Una criatura de apariencia espantosa, con serpientes en lugar de cabello y una mirada maldita capaz de convertir a cualquiera en piedra. No pasó mucho tiempo antes de que un grupo de hombres armados decidiera darle caza, pero cuando salieron en su búsqueda, ninguno de ellos regresó. Días después, sus cuerpos fueron encontrados, convertidos en estatuas, con expresiones de terror grabadas para siempre en sus rostros. Medusa nunca quiso lastimar a nadie, solo intentaba protegerse de quienes la atacaban sin piedad. Sabiendo que no había lugar para ella en el mundo de los hombres, decidió exiliarse. Se dirigió a una región olvidada, donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, entre ruinas antiguas y vestigios de un pasado remoto, encontró un templo derruido. Sin otro refugio, lo convirtió en su nuevo hogar. Fueron muchos los guerreros que, cegados por la ambición y la promesa de gloria, emprendieron la cacería de la temida Gorgona. Sin embargo, ninguno de ellos volvió para contar su hazaña. Con el tiempo, Medusa quedó completamente aislada del mundo. La soledad la consumía poco a poco, y la humanidad que una vez la definió comenzó a desvanecerse. Su nombre dejó de ser el de una joven sacerdotisa y se convirtió en una leyenda de terror. Para sobrevivir se vio obligada a cazar pequeños animales y roedores. Su vida se redujo a la necesidad de esconderse y resistir, hasta que una de sus presas la llevó a un inesperado hallazgo. Mientras exploraba su refugio en busca de alimento, Medusa tropezó con algo que la hizo detenerse en seco. Frente a ella, cubierto por el polvo del tiempo, se alzaba un antiguo busto de piedra que representaba a Atenea. Fue en ese instante cuando comprendió que el templo en ruinas donde se refugiaba no era un lugar cualquiera. Aquel santuario había sido, en tiempos remotos, una de las primeras moradas sagradas de la diosa. El descubrimiento despertó en ella algo que creía perdido. Sus viejos hábitos, su fe y su devoción renacieron, y sin pensarlo comenzó a cuidar lo poco que quedaba del templo. A pesar de su condición maldita, aún anhelaba exaltar la grandeza de la diosa a la que había servido con tanta entrega. Desde su morada celestial, Atenea observaba con asombro los actos de su antigua sacerdotisa. Nadie la veía, nadie podía presenciar su devoción. Medusa no actuaba por vanidad ni por reconocimiento, sino por una fe genuina que ni siquiera la maldición había logrado arrancarle. Fue entonces cuando la diosa sintió una punzada de culpa. Comprendió que su castigo había sido demasiado cruel e irreversible. Mientras realizaba uno de sus rituales en el templo en ruinas, Medusa percibió un sonido que la hizo estremecerse. El eco de unos pasos ajenos acercándose con sigilo. El instinto de supervivencia que había desarrollado tras años de persecución se activó de inmediato. Su lado más feroz emergió, y su cuerpo se tensó, lista para enfrentarse a otro invasor. Del otro lado, un joven guerrero avanzaba con cautela entre las sombras, consciente de que se adentraba en la morada de una criatura temida por todos. Se preparó para lanzar su ataque, confiando en la estrategia que le habían enseñado los dioses. Medusa, oculta entre los escombros, aguardaba el momento oportuno para emboscar a su atacante. Sin embargo, justo antes de lanzarse sobre él, notó algo que la hizo dudar por un instante: el reflejo en su escudo. Aquel escudo no era uno cualquiera. Brillaba con una pulcritud casi sobrenatural, pues se trataba de la égida,
la sagrada protección que alguna vez perteneció al mismísimo Zeus y que ahora estaba en manos del guerrero. Fue a través de aquel reflejo que el joven vio por primera vez a la Gorgona acechándolo desde atrás. No necesitó mirarla directamente para saber que era el momento de actuar. Con un movimiento certero y veloz, blandió su espada y con un golpe preciso, separó la cabeza de Medusa de su cuerpo. La sangre de la Gorgona se derramó sobre las piedras antiguas del templo. Su historia había llegado a su fin. Aquel guerrero, cuya hazaña acabaría por inmortalizarse en los mitos, pasaría a la historia con el nombre de Perseo. Tras completar sus hazañas, Perseo emprendió el camino de regreso. Como ofrenda entregó a Atenea su égida y junto con ella la cabeza de Medusa, el trofeo de su victoria. Sin embargo, lo que pocos sabían era que la sangre derramada de la Gorgona no solo marcó su fin, sino que también dio origen a nuevas vidas. En su interior, Medusa llevaba la semilla divina de Poseidón, y de aquella sangre nacieron dos seres extraordinarios. El primero fue Crisaor, el guerrero de la espada dorada, un símbolo de poder y fuerza. El segundo fue una criatura de inigualable pureza, Pegaso, el majestuoso caballo alado que representaba toda la inocencia que le había sido arrebatada a su madre. Algunos creyeron que Atenea había ayudado a Perseo dándole su escudo como un último acto de represalia contra Medusa. Pero en realidad, la diosa solo deseaba liberarla de la existencia maldita a la que había sido condenada injustamente. Como una forma de honrarla, Atenea fijó la cabeza de la Gorgona en su escudo, la égida, convirtiéndola en un símbolo eterno de protección y poder. Así, la imagen de aquella que fue su más leal sacerdotisa quedó inmortalizada junto a la diosa que tanto había amado. Si te gustó el video, deja tu me gusta y no olvides comentar y suscribirte. Gracias y que Dios te bendiga.